hey un momento, chi nadie ti advierte, momento qua dilata, hey un momento, oscilla del frente e di inta ibo, hola estu ol curban. Hey millones de ancianos, en este mundo, que ven solos, algunos por elección, otros por circunstancias, muchos por abandono. Y ese silencio profundo, surge una pregunta cuco mucos, e atreven, a hacer, en voz alta, me ha olvidado Dios. Hoy, vamos a responder esa pregunta con la palabra, con verdad, con amor. Bienvenido a Fe Con David Yonggi, donde la Biblia no es un libro de reglas, sino una carta de amor del Padre al corazón de su Hijo. Cuidad conmigo lo que vas a escuchar hoy, puede cambiar tu perspectiva para siempre. Antes de comenzar, quiero pedirte algo sencillo. Si conoces a un anciano que vive solo, un familiar, un vecino, un amigo, comparte este video con Fitel hoy, porque quizás este mensaje fue preparado específicamente para su corazón. Y si te eres esa persona que vive sola, quiero que sepas desde el primer minuto que no estés solo, nunca lo has estado. Dios no te olvide, Dios no te diga, Dios te tiene en sus manos ahora mismo. Vamos a la palabra. Empecemos por algo que la cultura moderna ha distorsionado profundamente: el valor del anciano. Vivimos en un mundo que adora la juventud, los medios, la publicidad, las redes sociales, todo gira alrededor de lo nuevo, lo joven, lo rápido. Pero Dios tiene una perspectiva completamente enlíftico su la palabra de Estás. Ante las canas te levantas, y honras el rostro del anciano, y temor tu Dios. Yo Jehová, lo escuchéis bien. Honrar al anciano está directamente vinculado a temer a Dios. No es cultura, no es tradición, es un mandamiento divino. Esto significa cuando una sociedad abandona a sus ancianos, no solo fala humanamente, fala espiritualmente. Y cuando te como anciano, sientes que el mundo te ignora. Recuerda, el mundo puede ignorarte, pero el Dios del universo te manda honrar. Él te conoce, Él te ve, Él te valora. Pero hablamos ahora de algo más íntimo por que estén solos tantos ancianos hoy. Las razones son múltiples y complejas. Algunos enviudaron, y sus hijos viven lejos. Otros ya tuvieron familia. Algunos fueron dejados por personas en las que confiaban. Y quienes eligieron su soledad, quizás porque el dolor de las relaciones fue demasiado grande. Pero hay algo que une a todos estos escenarios: la soledad dul. El rey Salomón, el hombre más sabio que jamás existe, escribí en Eclesiastes solo. Cuando cae, no habrá segundo que lo levante. Botiti daron, Salomón no romantiz, la soledad, la lam por su nombre, y en riesgo, una vulnerabilidad. Pero aquí está la clave. Salomón escribí esto antes de conocer la profundidad de la gracia de Cristo. Porque en el Nuevo Testamento, Jesús cambia la ecuación completamente. Él dijo en Mateo 1, y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, no solo los domingos, no solo cuando vas a la iglesia.
No solo cuando oras con las palabras correctas. Todos los días, incluyendo esa noche larga en cui no putis dormir, incluyendo esa mañana en cui nadie la muay, incluyendo ese campli, ios qui pasui sin, cui nadie lo recordará. Jesus estuvo, Jesus esto, Jesus esto, Ahora quiero compartirte algo qui pocas veces si predica, pero qui esti profundamente grabado en la Escritura. El anciano solitario no es una víctima, y es una persona con un propósito activo y poderoso. Mira lo que dice el Salmo: si estaban en la vejez fructificaron, estaban vigorosos y verdes. Estar en vigorosos y verdes, eso es lenguaje de vida, de fruto, de impacto. La vejez, según la Biblia, no es el fin del propósito, y es frecuentemente la temporada de mayor profundidad espiritual. Piensa en Ana, la profetisa, de quien habla Lucas 20. Era una anciana viuda, vivía púricamente en el templo, sola, en apariencia, sin familia visible, y quiso Dios con ella. La elegí para ser una de las dos únicas personas en la tierra que reconocieron al Mesías como recién nacido. No elegí a un político, no elegí a un sacerdote joven y elocuente. Elegí a una anciana que vivía sola que oraba y unaba noche y de tierra. Su soledad no era su limitación, era su lugar de encuentro con Dios. Quiero que te tengas un momento. Si eres anciano y vives solo, quiero preguntarte algo importante. ¿Has permitido que tu soledad te live emanes cerca de Dios? ¿O has permitido que el silencio se convierta en amargura? Porque hay dos caminos desde la soledad. El primer camino lleva hacia adentro, hacia la cuilla, el resentimiento, la desesperanza. El segundo camino lleva hacia arriba, hacia la oración, la meditación, la comunión profunda con el Padre. Ana elegí el segundo camino, y Dios la recompensó, con ver a Jesús. Cuevas tú eliges el mismo camino. Hablamos ahora de algo práctico y bíblico. La responsabilidad de la iglesia y la familia hacia los ancianos solos. Timoteo T. Pablo escribe con una claridad que deberá avergonzar a muchas familias modernas. Honras coca en verdad lo son, pero si alguna verdad tienen ellos sonitos, aprendan tastos primero a ser piadosos para con su propia familia. Arrepentienta, porque esto y eso y es bueno y agradable delante de Dios. La Biblia no le habla a los ancianos solos. Le habla a los hijos, a los nietos, les dais la piedad, empieza en casa. Antes de ir a misiones internacionales, antes de dar ofrendas en el templo, antes de cualquier acto de servicio cristiano, honra a tu padre anciano, queda a tu madre sola. Visita a tu abuelo que lleva semanas sin ver un rostro familiar. Esto no es opcional en la fe cristiana, y es el fundamento de la piedad genuina. Y para los pastores, elias y iglesias que escuchan esto, la escritura es igualmente directa. Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre y así está, visitar a los órfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Visitar, no publicar, no transmitir, no proyectar, visitar. Presencia física, contacto humano, calor, real. Una iglesia que tiene grandes producciones en redes sociales pero no tiene un estéreo activo para sus ancianos solos. Tienen un problema teológico serio.
La fe sin obras, escribí Santiago, está muerta. Hay una iglesia que deja a sus ancianos solos. También está por muriendo por dentro. Aunque no lo sepa. Volvamos ahora al anciano que está escuchando esto. Quiero hablar directamente, con respeto, con amor profundo. Soy que dadan que el dolor de estar solo y es casi físico. Está en que hay noches en que el silencio pesa es que cualquier palabra. Sai que a veces te preguntas si tu vida todavía en valor. Si tiene valor, todavía hay algo para lo que fuiste llamado. Y la respuesta de Dios, desde su palabra, y es si absolutamente es si y hasta la vejez yo mismo. Y hasta las ganas o es soportar yo levar, yo soportar fe, guardar. Y así, yo y es Dios hablando directamente a ti. Yo levar, yo soportar, yo guardar. No alguien lo hará, no quizás lo haga, yo. Dios mismo el creador del universo, te el dais, te cry no te voy a dejar que ser ahora. Hablamos también de algo que pocos tocan, el temor, amor y solo. Y es sano, de los miedos menos profundos, del corazón humano. Y es especialmente real para los ancianos que viven solos. Cuidáis la Biblia sobre esto, el Salmo, quizás, el pasaje más conocido de toda la Escritura. Fue escrito por alguien que conoce el miedo. Aunque anda la de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque estarás conmigo. Ti estás conmigo, no quizás estatis, no si oro lo suficiente, estarás, ti estarás. David no quita esto desde yo en palacio city modo, lo deja desde el desierto, desde la persecución, desde el peligro real, y sin embargo, ti estarás conmigo. Ningún creyente muere solo. Porque en el momento en que el cuerpo hay un Padre esperando con los brazos abiertos. Preciosa a los ojos de Jehová, y es la muerte de sus santos. Salmo su, preciosa, no trágica, no ignorada, preciosa. Quiero compartirte, ahora 5 verdades, bíblicas con todo. Anciano que vive solo necesita grabar, anda solo así. Tiurai. Primera verdad, Tuesday soledad puede ser en lugar sagrado. El profeta Elías, agotado solo bajo el desierto, pensa, pero Dios lo encontra justo en tu soledad cansancio. Le habla con una voz apacible y delicada. Rezo en tu soledad no aleja a Dios. A veces, eloque sur el USA para acercarse. MUC. Segunda verdad, tu historia todavía no ha terminado. Caleb ten afanda a dues cuando pidi la montada y es difícil de conquistar. Dame este monte, dijo. Josué no estaba esperando que llegara la muerte. Estaba pidiendo un nuevo desafío. ¿Cuál es tu monta a los de fede fore o fore o quizás es la oración intercesora. Quizás es en sí, arleo un neto la palabra. Quizás es simplemente ser la persona que llama alguien meni es solo que ti. Tu historia sigue. Tercera verdad, tus oraciones tienen un poder especial. La oración ferviente de una persona justa. Escribe Santiago. Pide mucho. Santiago no dais de una persona joven, de una persona justa. Décadas caminando con Dios te han dado
una FQ, muchos de Tivin, en construyendo. Tas oraciones, anciano fiel, viven silos. Corta verdad, Dios guarda especialmente a los vulnerables. El Salmo sui falama a Dios Padre de huérfanos, y defensor de viudas. Dios tiene una atención especial hacia quienes están solos y sin protección humana. Tu vulnerabilidad no es tu debilidad, y es la razón por la que Dios mismo se convierte en tu defensor. Quinta verdad, el cielo es tu hogar real. Pablo escribí en Filipenses 4:2, nuestra ciudadanos a los cielos. Esta tierra, con sus soldaditos y sus dolores, es temporal. El hogar real, donde no habrá más llanto, ni soledad, ni silencio vacío, esté preparado para ti. Juan. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Cats, what? Jesus fue a preparar un lugar específicamente para ti, un lugar donde nunca más estar solo. Antes de llegar al cielo, quiero hablarle a quien esté escuchando esto y un padre, una madre, un abuelo, un familiar, anciano, viviendo solo. Hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy, l'email. Visite el sitio o lleve algo de comer, sinted contide el o ella aquí. Si una hora. No porque la Biblia te lo mande solamente, sino porque un de tuve alguien hará lo mismo por ti. Dad, YSO es da. Lucas 8:30. La semilla qui siembras hoy en el corazón de tu anciano solo florecer en tu propia vida de maneras que no puedes imaginar. Llegamos al final de este tiempo juntos. Y si hay una sola cosa quiero que te lives hoy, y es esta, la soledad es real, el dolor es real, el silencio dual, pero Dios es real que todo eso, él es once, real que el silencio de tu casa, es real que la silla vacía a tu lado, es real que el teléfono que no suena. Y es su amor por ti, ese amor que te conocí, antes de que nacieras, ese amor que, con cada uno de tus cabellos, ese amor que, preparó cuerpo un lugar eterno, y ese amor no envejece, no se cansa, no te abandona, con amor eterno te he amado, Jerem Asaren Sawensi eterno. Sin principio, sin fin. Y eso eras tiar para Dios, el amado, el amada, el buscado. La buscada si hoy sientes el peso de la soledad, cierra los ojos. Un momento. Respira y es simplemente, si acuari estoy contigo. Que eso es suficiente, siempre ha sido suficiente. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por confiar en este espacio. Si este video toca tu corazón, compártelo alguien afuera lo necesita, no que imaginas. Que Dios te bendiga, te guarde, y te recuerde, porque siempre lo es. Hasta el próximo video.